Y dije, esto tiene que cambiar. Y creo que esta herramienta, a la cual he estado ligeramente expuesto, puede ser la solución. ¿Cómo te ha servido conocer de la espiritualidad ignaciana ya en el ámbito de empresario? Es la realidad del mundo de los negocios. El mundo de los negocios tiene un enfoque principal y es la generación de dinero. Yo tengo que saber que esto que yo estoy haciendo, yo estoy convencido de que es algo para la gloria de Dios, o mejor dicho, que me va a ayudar para el fin para el cual fui creado. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, aquí estamos en un nuevo episodio de La Pausa Ignaciana que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Hola, Fer. Hola, Carolina. Así es, tenemos un nuevo episodio y un invitado también muy especial para nosotros, porque aparte de que es un amigo, es un hermano también de nuestra parroquia, un hermano muy querido, tanto por mí como por Carolina. Y hoy nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Hugo Socorro. Hola, Hugo. Hola, Carolina, Fernando, gracias. Entonces, para presentar a Hugo, pues Hugo es ingeniero civil de profesión, es empresario en la industria de alimentos y lleva en esa industria por más de 30 años. Es casado de hace 33 años y es padre de 3 hijos, miembro, como dije al principio, de nuestra parroquia Santísima Trinidad, y tiene alrededor de 7 años más o menos operando, o mejor dicho, practicando los ejercicios espirituales. Y bueno, pues yo creo que le damos la bienvenida así a nuestro querido amigo y hermano Hugo. Adelante. Gracias, Fernando. Entonces, Hugo, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuenta. Mira, gracias por la invitación, por este inmerecido privilegio que me conceden el día de hoy. Para nada, muy merecido, Hugo. Y podemos compartir un poco sobre la espiritualidad ignaciana en los temas empresariales, en los temas de negocio. Así es. Quiero compartir mi experiencia, quiero compartir el recorrido que he tenido en esta mezcla del mundo y el reino, y cómo me ha ido en estos aspectos. Creo que podemos empezar como que nos cuentes un poquito qué tiempo tienes en la parroquia, más o menos cuáles han sido los ministerios en los que has estado participando y cuándo conoces la espiritualidad ignaciana. Nosotros tenemos, como decía acertadamente Fernando al inicio, en la introducción, 25 años en la Santísima Trinidad. Soy católico, educado en colegios católicos mi vida entera. Y desde hace 25 años estamos bien involucrados en la Santísima Trinidad. Cada vez con más responsabilidades. Hemos estado muchísimos años, quizás algunos 12 años ininterrumpidos, 8 años ininterrumpidos y como 15 en total en el Consejo de Formación de la Parroquia Santísima Trinidad. Y cuando nuestro querido padre Jorge llega a la parroquia y empieza a incidir con más persistencia en los temas ignacianos, pues me empiezo a interesar en ellos. Charlas interesantísimas, temas de discernimiento, temas de primera semana, buen espíritu, mal espíritu, pero quizás temas muy abstractos en su momento. Y luego empiezo este camino de la práctica ignaciana, de la mano de nuestro querido padre Jorge William Hernández, cuando en
en un despertar de mi parte, digo, no puedo continuar, como dice la misma espiritualidad ignaciana, de pecado mortal en pecado mortal. De pecado mortal en pecado mortal. En muchos aspectos de mi vida. En el aspecto empresarial, en el aspecto personal, en el aspecto laboral. Y dije, esto tiene que cambiar. Y creo que esta herramienta, a la cual he estado ligeramente expuesto, Correcto. puede ser la solución. Y gloria a Dios. Lo único malo, en mi experiencia, es no haber empezado antes Ajá. en estos caminos. O sea que estamos hablando quizás 7, 8 años. 7, 8 años. 7, 8 años que nosotros empezamos pues ya a practicar los ejercicios espirituales. Y pues la vida se ve de otra forma. La vida el mundo o las actividades del mundo se ejercen de otra forma. Y cada paso que uno da sometido a este criterio de discernimiento ignaciano es un paso más seguro, más firme y que me lleva, y así lo siento, más a un magis cotidiano en mi vida. Y por eso doy infinitas gracias a Dios. Así es. Bien, entonces, sí me gustaría saber, cuando hablamos de cómo has usado o cómo te ha servido conocer de la espiritualidad ignaciana ya en el ámbito de empresario, más que en la vida personal. ¿Cómo unes esos dos conceptos? Es complicado al principio, sobre todo porque como el mismo Jesús indica en el Evangelio de Lucas, los envío como cordero en medio de lobos. O sea, venimos con un modelo, con una propuesta del reino, todo este discernimiento espiritual, todo este discernimiento ignaciano, pero a ejercerlo en medio de lobos. O sea, en el medio del corazón del mundo. Exacto. En la candela. Donde definitivamente el Dios de ese mundo es el dinero. Es la realidad del mundo de los negocios. El mundo de los negocios tiene un enfoque principal y es la generación de dinero. Sin embargo, he encontrado a través de la espiritualidad ignaciana que más que perseguir el dinero, perseguir un fin igualito que establecen los ejercicios espirituales. Usar los medios para conseguir un fin. O sea, que tú ves el dinero como un medio, no como un fin. Claro, y los negocios como tal, como un medio. En mi giro de negocios, de los alimentos, cuando yo digo mi carta de presentación es la verdad, el compromiso con lo que yo ofrezco, en calidad, en condiciones, en plazos de entrega, en precio, y cumplir con ese compromiso es ya en sí un paso asertivo dentro de la espiritualidad ignaciana. Porque estamos apegados, estoy ejerciendo y ejecutando apegado a la verdad. Y eso ha sido siempre, desde esos momentos, uno de los factores de discernimiento que yo tengo. ¿Qué es verdad y qué no? Exacto. ¿Qué lleva más bienestar y qué no? ¿Qué multiplica más el bienestar? ¿Qué impacta más en el bienestar de los demás? Y eso me ayuda muchísimo a la toma de decisiones en el mundo empresarial. Sabes que en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales, San Ignacio da un tip interesante con relación a ese discernimiento.
Y él dice que hay que saber discernir entre cuáles son esas cosas que me ayudan a mí en mi crecimiento a acercarme o a alejarme de Dios, o mejor dicho, para el fin para el que fui creado. ¿Cómo tú ves eso en esas decisiones que tomas en tu vida empresarial? O sea, ¿cómo ves ese mundo empresarial que apoya esa hipótesis o esa verdad que dice San Ignacio en ese principio y fundamento, donde yo tengo que saber que esto que yo estoy haciendo, yo estoy convencido de que es algo para la gloria de Dios, o mejor dicho, que me va a ayudar para el fin para el cual fui creado? Claro. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y justamente, pues, hay muchísimas herramientas en este tema de la espiritualidad ignaciana. Y una de las primeras herramientas es no hacerlo solo, sino hacerlo con un acompañante espiritual, que es el que te va guiando más que en indicar el camino correcto, que al final lo haces tú. Correcto. A través de las meditaciones, el irte aclarando conceptos que tú vas quizás analizando erróneamente. Tretas del mal espíritu, escrúpulos, ver el pecado donde no lo hay. Esa es la función. Entonces, número uno, eso es muy importante. Ese acompañamiento y esa cotidianidad con tu acompañante espiritual para no hacer esto solo. Número dos, en estos escalones de decisión, como plantea también el método ignaciano, a mí me quedó mucho una charla del difunto y queridísimo padre Eduardo Najarro. ¿Se acuerdan del padre Najarro? Sí. Y él Que de hecho ponía... compartimos en un momento con él. Sí, compartimos mucho con él sí. en algún momento. Correcto. Y él ponía como dos pirámides y ponía de un lado la pobreza en un escalón, y en el escalón más elevado la humildad, y del otro lado el dinero, el honor y la fama, y en ese último escalón, en el mismo nivel pero opuesto a la humildad, la soberbia. Claro. Hugo analiza mucho ese grafiquito que nos dejó el padre Najarro. Esto que yo voy a decidir, ¿por cuál ¿me escalera me consigue subo? más y me lleva más a la pobreza y a la humildad? ¿O me lleva más a la vanagloria, la fama, la soberbia? Y eso a mí me ayuda mucho en mi toma de decisiones. En ese camino chapear lo que no me conviene y solo tomar aquello que me conviene, aquello que me conduce más al fin para el cual he sido creado. Exacto. San Ignacio de Loyola decía que el paso justo antes de la santidad es la humildad. Y el paso justo antes de caer en pecados capitales, le decía él, o mortales, era la soberbia. La soberbia. Y allí es cuando yo trato de tomar esas decisiones en mi cotidianidad, de acercarme a aquello que me conduce más a la humildad y menos a la soberbia. Me ha funcionado, creo, hasta ahora. Y mira qué interesante. En un preámbulo hablábamos con Carolina de otro tema que compartimos. De que uno debe tener el enfoque muy claro en el fin, como tú decías ahorita en principio y fundamento, para el cual hemos sido creados, y no los medios. Sin ser esto que voy a decir un fin, solo un medio. Digo dos testimonios de vida, post ejercicios. Uno, temas que se han suscitado con instituciones fiscales del gobierno. Donde
en un atolladero de interpretación de reglamentos o de leyes, he tenido la gratísima experiencia que la contraparte dice, no, este señor dice la verdad. Y se decanta el dilema simplemente por la decisión de alguien que tiene el poder de hacerlo, Exacto. pero apegado a que yo soy una persona de verdad. Y la cara que he presentado es una cara de verdad. De la verdad y los hechos. Número 1. Número 2. Hemos experimentado en la empresa, desde el momento en que nosotros empezamos a hacer las cosas más para el bien de quien consume nuestros productos y de los colaboradores que están alrededor de la empresa, hemos validado de una forma increíble cómo el éxito económico, que es el objetivo del mundo, siempre persigue a las acciones ejercidas con calidad, con verticalidad, con honestidad y con transparencia. Así es. Sin buscarlo. Sin buscarlo. De nuevo, no es que yo lo hago para que me vaya mejor, sino es simplemente como un comentario al margen de que es que lo bueno solo atrae bueno. Y en eso es que el método ignaciano pues nos enfoca. ¿Qué mejor que enfocarnos hacia el fin que hemos sido creados, que es, como tú decías, Fernando, alabar, hacer reverencia y servir a Dios. y en la otra vida salvar nuestra alma. Y trato día a día de trabajar en ese sentido. Y déjame decirte, uno de los temas que tratamos ya en nuestro primer episodio de este podcast fue esa parte de que esto es un preámbulo de lo que viene. Entonces yo creo que esa conexión sí o sí tiene que existir. Como tú decías ahorita, que lo bueno atrae lo bueno. Yo creo que eso nos prepara a nosotros, el estar en ese ambiente, en esa sintonía, nos prepara a nosotros para lo que viene. Porque realmente no hay forma de tú comprender lo que viene si desde acá no lo estás haciendo bien. Y en ese mundo empresarial, Hugo, que tú sabes que es un mundo que realmente pues tiene muchos, digamos, ataques en ese sentido y sobre todo por la parte del dinero. Mucha gente tal vez ni siquiera piensa que, o mejor dicho, no que piensa, sino entiende que el tema religioso debe ser algo aparte de lo que se ve como negocio. ¿Cómo te ha sido a ti en ese ambiente? ¿Cómo tú ves las reacciones? O mejor dicho, ¿qué reacciones tú ves en el otro cuando tú planteas temas donde, bueno, mira, estas son cosas que yo lo pongo en manos de Dios, pero el que no cree en Dios, ¿qué va a pensar entonces? Y cómo ve los resultados y qué dice, bueno, y al final, ¿qué fue obra tuya o fue obra de Dios? O sea, ¿cómo logras tú, en cierta forma, entrar en ese mundo y poder manejar situaciones bajo esas circunstancias? Yo, como decía el padre Jorge Luis, el buen espíritu entra con lo que tú crees que es, pero sale con las suyas. Sin querer demostrar que yo entro con zancadillas o caras o caretas, máscaras. Yo no entro yo no uso a Dios como punta de lanza. Yo permito que el desenlace, que las acciones, si como estoy actuando a imagen de Cristo, ser reflejo de Cristo. Correcto. Más que imponerle a alguien que Dios, que yo estoy en la iglesia. O sea, que mi carta de presentación no es nuestro involucramiento
en la parroquia ni en los temas religiosos. Yo trato de permitirlo, hacerlo. Muchas veces triunfo, muchas veces no. Muchas veces, y en eso estamos la vida entera, perfeccionando nuestra santidad, desatinos en las decisiones, Claro. desatinos en las reacciones. Pero yo trato de permitir que eso sea de esa forma. Y por lo general, cuando transmito el rostro de Jesús a través de mi comportamiento, a través de mi postura, por lo general viene la curiosidad de la otra parte. Sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú haces? ¿A dónde es que tú te congregas? Exacto. Y ahí entonces es que, pues digo, no, mira, nosotros estamos en esta comunidad, esto y esto y esto y esto. El padre Massa, en una consulta que yo le hice, de algo muy, muy personal, tan personal como decir, padre, ¿cómo yo puedo hacer de una cena Navidad entre no creyentes un escenario de encarnación de Jesús, que es el enfoque claro. final Exacto. del encuentro? Y él dijo, sé alegre, sé cordial, y me presentó las características del Jesús, de Jesús. Y en la medida que tú lo seas, Jesús se va a encarnar en ese ambiente. Qué bien. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de ser. O sea, predicar con el ejemplo y ser reflejo de Dios mucho más que en palabras, en obras, en acciones, en cosas concretas. Tú decías ahorita, Hugo, y me voy aquí un poquito atrás de tu historia, que lo único que lamentas es no haber conocido un poquito de lo que es la espiritualidad ignaciana antes. Tú que la conoces ahora, ¿qué le dirías tú a ese Hugo de atrás hoy? Wow, qué buena pregunta, Fernando. Profe. Qué buena pregunta. Dios te bendiga. Pausa. Ujú. Es lo primero que yo le diría. Pausa. Tranquilidad. Pero que la tranquilidad te lleve a un propósito de trascendencia. No de trascendencia material, ni demostrar nada o ninguna cosa del mundo. De conquistas, de quehaceres, de logros, sino de cercanía con los tuyos, con los míos, Ujú. de ejemplo y de verticalidad, de verdad. Eso le diría. Pausa y tranquilidad. ¿Qué herramientas yo le daría a ese Hugo para lograrla? Y son las que yo he incorporado en mi vida. Yo inicio el día paseando 2 mascotas que tengo y en ese paseo de la mañana rezo un rosario. O sea, el tiempo que vas paseando. Paseando. O sea, que tu paseo dura como media hora. 25 Ok, minutos. 25 ok. minutos. Sí, Muy 25 bien. minutos. Y me aseguro de pedir por cosas que no tienen que ver conmigo. Por terceros que están en situaciones, y yo tengo muchas formas de hacerlo. Ujú. Por los pequeñines que conozco, por las madres que conozco, por los que se acaban de casar, y yo voy desarrollando cada día como un... ¿Y qué me ha dado eso? Desprendimiento. De pensar más en el prójimo que en mí. Y me ha resultado. Número 2. Luego me ha resultado más hacerlo en el día, que la mayoría de los acompañantes dicen háganlo en la noche. A mí me ha resultado hacerlo en el día. Mi pausa ignaciana.
Y número 3, esa pregunta de decisión, no recuerdo cuál es el numeral de los ejercicios espirituales, en mi cotidianidad. Cuando se te presenta una acción, una decisión, y ahí viene lo de la pausa y tranquilidad. Imagínate que es un extraño que viene a consultarte esta decisión. O sea, que tú te conviertes en el consejero de Hugo. En el consejero. ¿Qué tú le recomendarías? ¿Qué tú le recomendarías? Y a mí me ayuda mucho porque es un activador increíble de la conciencia. Entonces, ya las cosas de la decisión rápida, del placer o la ganancia inmediata, pasan totalmente a un segundo plano y se activa la conciencia de decir, no, espérate, si esta persona número 1 vino a mí, es porque valora lo que le voy a decir. Y número 2, no quisiera decirle algo a lo que luego volviera y dijera, me malencaminaste. Claro. Sí. Y a mí me ha ayudado muchísimo ese... Entonces, esas cosas, por ejemplo, si yo te preguntara qué valores debe tener un empresario, o más bien que pudiera modificar, adecuar a través de este conocimiento de Dios, de acercamiento a un Jesús, esta relación directa con Jesús a través de la espiritualidad ignaciana, ¿qué le sumaría? ¿Cuáles valores, verdad, pudiera un empresario enriquecer a través de esta relación directa? Lo primero es cultivar la humildad. Eso parece es indispensable. El cultivar la humildad es indispensable para tú encaminarte en los verdaderos caminos. La honestidad. La verdad. Medirte por eso. Y la pobreza. Como el desapego, ¿verdad? El desapego, la indiferencia. La indiferencia. Esa indiferencia de la que habla Ignacio es, mira, el dinero es malo. No, no es malo. Si te aleja de Dios es malo, muy malo. Exacto. Muy malo. Si el dinero te convierte al dinero en un Dios y a ti en un semidios por tenerlo, es malo. Claro. Correcto. Entonces, esa pobreza es buena. San Ignacio, de hecho, dice, bueno, cuando usted no sepa elegir entre pobreza o no pobreza, si estás dudoso, elige pobreza. Claro. Y que de seguro la Elige pega. pobreza, que con muchísimo más certeza te conduce al fin para el cual has sido creado que la riqueza. Totalmente. Entonces, no es una vida de mendigo, no es una vida de extrema pobreza, sino de desapego, como tú decías, Fernando, de indiferencia, de con los talentos que el Señor te ha puesto en tus manos a administrar, ante todo hacer justicia social. O sea, que la gente que trabaja contigo tenga una vida más digna y más próspera cada día. Sí. Llegar a los demás con acciones sociales desprendidas. Así es. Yo tengo mis reservas con las empresas que el fin social es un anuncio publicitario de su compañía. Yo soy de la filosofía que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda está haciendo. Exactamente. Entonces, a la medida que tú tengas esos fines, los fines de Jesús, del compartir, de la compasividad, de la misericordia, esos serían mis... Yo creo que el mejor mensaje sería que te traten como a ti te tratan, como tú quisieras que te trataran a ti. Claro. Tú tratar al prójimo como a ti te gustaría que te trataran. Claro. Yo creo que ahí va mucho de esa enseñanza. Y ahora que tú tocas el tema de la indiferencia, siempre me ha grabado un ejemplo con ese tema de la indiferencia, porque creemos que indiferencia es como hacerte indiferente a algo, pero la realidad
esa indiferencia no se ve desde el punto de vista negativo, sino positivo. O sea, y yo lo entendí perfectamente con un ejemplo rápido que pongo. Por ejemplo, si tú tienes un amigo en un momento que está en una clínica o un ser querido, para ponerlo en más peso, interno en una clínica, y el temor tuyo de no visitarlo es que se te vaya a contagiar algo en esa clínica. La indiferencia que dice San Ignacio es, mira, hazte indiferente a ese temor, porque el visitarlo te va a dar a ti más te acerca digamos más que a Jesús porque tú estás haciendo algo por el prójimo. Exacto, te da algo más Sí. cercano a Dios que no hacerlo, no te da esa paz que tú vas a recibir al visitar a ese enfermo, que tú te vas a ser indiferente a lo que se te pueda pegar o cualquier otra circunstancia que haya. A esa es la indiferencia que hay que apostar, a tú hacerte indiferente a las cosas que te alejan para el fin que tú fuiste creado. Tú sabes, Hugo, que cuando nosotros hacemos, Fer y yo tomamos decisiones de a quiénes vamos a invitar, bueno, aprovecho y digo que lo vamos a invitar a todos en algún momento. Sí, decidimos invitarte a ti porque ciertamente hemos recibido de ti esto que nos hace sentir como, wow, andamos en el mismo camino. Nos entendemos, hablamos el mismo idioma, como que nos gusta lo que tú haces, a ti te gusta lo que nosotros hacemos, o sea que ciertamente es como esa afinidad que nos ha dado no solo el estar congregados en la misma parroquia, sino en poder adoptar esta espiritualidad ignaciana como una manera de crecer, de este autoconocimiento que nos lleva, porque para mí la espiritualidad ignaciana es voy caminando y analizo. Tú dices, hago la pausa en la mañana y me quedó la duda en la mañanita ahí cuando estás con los perros o en qué otro momento del día. Después. Entonces es eso, como cada quien encuentra su lugar, pero al final detrás de cada pausa está ese modo de cómo lo puedo hacer mejor. Estoy realmente haciendo lo que Jesús quiere que yo haga para Él. Y estar como todos en ese mismo camino, pues nos hace sentir bien unidos. Ya nosotros estamos terminando el episodio de hoy, ya nos hicieron seña por allí, pero sí me decías que antes de terminar querías decir algo, entonces yo creo que este es el momento. Gracias, ante todo, por esta, como decía ahorita, inmerecida distinción de invitarme. Fernando y Carolina. Eso no es así. Son mis hermanos. Igualmente. No sé cuán bien lo he demostrado o no, pero este corazón estalla de gozo cada vez que los veo y comparto con ustedes. En el capítulo de Lucas 10, en el envío de Jesús a los 72, él, en el versículo 3, les dice, tengan cuidado, que los envío como corderos en medio de lobos. Y le da algunas pautas. No lleven 2 túnicas. En esa casa donde entren, hagan lo que les sugieran, etcétera, etcétera, etcétera. 1500 años después, San Ignacio de Loyola nos da esta pauta adicional a esas enseñanzas del maestro a los discípulos, que yo he encontrado profundamente útiles y les recomiendo. No es la única fórmula, no es el único método, pero yo quisiera dejar eso a los empresarios, gente de negocio o cualquier persona de buena voluntad de hacerlo. Estamos en medio de lobos. El mundo de los negocios, el mundo laboral, el mundo empresarial es un mundo complicado, de competencias, de engaños, de ventajas inmediatas, muchas veces injustas. Y el método ignaciano a mí me ha sido una
una fórmula, un procedimiento, un ejercicio profundamente útil en este transcurrir. Para poder transcurrir, no con santidad, pero tratando de ir a la santidad en este mundo plagado de tantos vicios, de tantas situaciones, de tantas debilidades. Esa es mi recomendación. Muy buena. Quiero mirar a la Así pantalla para validar que y corroborar que lo único malo de esto es no haberlo iniciado antes. Pero todo en el tiempo perfecto de Así Dios. Lo valoramos por el momento en el que llegó, pienso yo. De verdad que sí. ¿Cómo te sentiste, Hugo, aquí compartiendo con nosotros? No, increíble. Y el tiempo Compartir, pasó rápido. compartir con Demasiado. ustedes es un lujo. Es un chin del cielo en la tierra. Ah, qué Cada chévere. vez que comparto con ustedes. Y es esa pausa que estás acostumbrado a hacer. O sea que de verdad, Hugo, muchísimas gracias por decir que sí, por estar aquí con nosotros, por compartir tus palabras con las personas que como tú, ¿verdad? Manejan una empresa, impactan vida de muchos colaboradores y de consumidores finalmente. Entonces, muchas gracias, Hugo. Gracias por aceptar estar aquí y esperamos que se repita, como siempre. No, pero claro, y esa invitación, si volvemos a tenerla, pues claro que sí. Chévere. Tener la presencia de Hugo en un futuro también. Bueno, pues gracias a todos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes, en YouTube y en Spotify. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.